Bueno, en el video anterior habíamos visto declaración de variables y cómo es la entrada de datos y con Sein. Ahora, las variables, como vimos en C++, necesitan ser declaradas diciendo qué tipo de dato van a guardar. ¿Sí? Nosotros necesitamos especificar qué es lo que se va a guardar dentro de la variable. Entonces, eh, nosotros podríamos siempre usar strings, porque si la idea es decir, bueno, ¿cómo te llamas, Matías? ¿Cuántos años tenés? 23. Podría ser el texto 23, no necesariamente, o 35 en realidad. 35. No necesariamente es, digamos, si lo único que hacemos es pedir datos y mostrarlos, sencillamente son todos strings, porque la entrada y salida de datos son strings. ¿Sí? O sea, nosotros escribimos texto desde el teclado y la computadora lee texto, ¿sí? Muestra texto. Entonces, la primera impresión es que no haría falta, no hay necesidad de hacer un cambio. Ahora, ¿qué pasa? Eh, Nosotros vamos a necesitar muchas veces hacer tipos, por ejemplo, cálculos. ¿Sí? Lo más usual es necesitar algún tipo de número. Y decir, bueno, me voy a guardar un número, voy a operar con ese número y voy a mostrar un resultado. Entonces, por ejemplo, si yo al ¿cómo te llamas? Le agregara, por ejemplo, ¿no? ¿En qué año naciste? ¿Sí? Y lo hiciera con un string. Una cosa sobre las variables que es importante. Eh, en principio, las variables pueden tener cualquier nombre, pero hay pequeñas excepciones. Por ejemplo, no pueden empezar con números. ¿Sí? O sea, no se pueden empezar con números. Sí pueden tener números. Por ejemplo, S25 sería. ¿Sí? Eviten tildes y eviten ñes en los nombres de las variables. ¿Sí? Es como regla general. Eh, entonces, acá yo podría escribir, por ejemplo, año. Ah, y otra cosa, no pueden tener espacio los nombres de las variables. ¿Sí? No pueden tener espacio. Entonces, año. Yo puedo escribir un guión bajo. ¿Sí? Año de nacimiento. O podría escribirlo todo junto, año de nacimiento. Eso va a depender mucho del estilo de código o de codificación que ustedes desean adoptar. Hay convenciones sobre este tipo de cosas. En principio, cualquiera de las dos es válida. ¿Sí? Entonces, año de nacimiento. Vamos a leer año de nacimiento. ¿Sí? Ahora, si yo dijera este año vas a. Este año cumpliste o vas a cumplir. eh, y acá tendría que poner el año, por ejemplo, ahora estamos en el 2023, por ejemplo. Acá ya vamos a ver que tenemos un pequeño error. ¿Sí? Ven que dice que hay una operación inválida. ¿Cuál es la operación inválida? Esto es un texto y esto es un número y yo no puedo restar un número con un texto. Entonces, forzosamente necesito que año de nacimiento sea un número. Bueno, entonces el tipo de dato string no me sirve. Tengo que usar algún otro tipo de dato. ¿Sí? El tipo de dato que correspondería en este caso sería un entero. ¿Sí? ¿Cómo se escribe que el tipo de dato es un entero? Bueno, con la palabra reservada int, ¿sí? Que viene de integer o integer, ¿sí? Que es entero en inglés. Entonces, el entero, año de nacimiento. Y fíjense que el error desapareció. Entonces, ahora yo puedo decir que mi nombre es Matías y puedo decirle el año de nacimiento, que es el 1987. Ah, entonces, fíjense que hace bien. Dice, este año cumpliste, este año cumpliste o vas a cumplir, ¿sí? Porque no sabemos si pasó el mes. Es un cálculo un poco más
complejo decir, tendría que ingresar el día, el mes y el año. ¿Sí? Entonces, Matías, 1987. ¿Sí? Este año cumpliste, vas a cumplir 36. ¿Sí? Y ahí podría agregarle años también, si lo quisiera un poco más completo. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En este algoritmo ahora, yo no solo pregunto el nombre, sino que pido el año de nacimiento y a partir de ese año de nacimiento hago un cálculo. ¿Sí? Entonces, acá declaro un entero, ¿sí? Con la palabra reservada o el tipo de dato int. Y acá estoy haciendo una operación. Las operaciones que existen son las mismas que ustedes tendrán en matemáticas, ¿sí? Suma, resta, multiplicación con el asterisco y división con la barra, ¿sí? Entonces, los operadores matemáticos, lo voy a escribir acá, ¿sí? Eh, Operadores matemáticos, ¿sí? Los operadores matemáticos son la suma, resta, la bueno, multiplicación, división con la barra, ¿sí? División. Y además tenemos uno que es el resto de la división o módulo también se llama. ¿Sí? El resto de la división entera. Eso lo vamos a ver más adelante seguramente cuando profundicemos con estos operadores. Pero estos son los operadores básicos, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, división, todos esos los pueden utilizar a discreción y van a funcionar como uno lo escribiría normalmente, ¿sí? Primero se resuelven las multiplicaciones y divisiones, después las restas y las sumas, ¿sí? Acuérdense de separación en términos de matemática. Y bueno, en los próximos videos vamos a seguir viendo qué más se puede hacer.